Lucas capítulo 24. Un poquitito para acá, a ver si ahí va, nos vemos mejor todos. Y de una forma o de otra hemos pasado por tres de los relatos de los evangelios. Cuando comenzamos el desayuno, hoy 9:30, leímos el relato de la resurrección en Mateo. Hoy también Mica nos estuvo leyendo el relato de la resurrección en Juan. Ahora vamos a leerlo del relato de la resurrección en Lucas. Entonces, del versículo 1 al 12 dice: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas corrieron, recordaron lo que Jesús les había dicho, así que regresaron corriendo desde la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¡Wow! Tremendo. Leemos hasta ahí por ahora. Entonces, vemos acá este relato tremendo de esta mañana de la resurrección. Esta mañana donde los discípulos quedan completamente perplejos y no entendían lo que había pasado. Entonces dice que, recordemos, venimos de un momento en el cual Jesús logra ser sepultado justo antes de que comience el día de reposo. Pero recordemos que el día de reposo para los judíos comenzaba el viernes desde que se pone el sol y a partir de ese momento comienza el día de reposo y hasta se da parte también de este plan de Dios de que Jesús en todo su sufrimiento, toda su agonía, Él también habiendo sido también torturado muchísimo más que los otros criminales que habían sido crucificados a sus costados, porque recordemos que Pilato lo había mandado azotar, también pensando que eso iba a apaciguar a las multitudes y que iban a decir, bueno, está bien, con estos azotes queda pronto, pero no, ese no era el procedimiento normal con todos los criminales que iban a ser crucificados, simplemente iban de su encarcelamiento a la crucifixión. Pero Jesús pasó por muchas más torturas más extensas y también por todo el peso que Él venía cargando. Se nos dice que la muerte de Jesús fue relativamente rápida en comparación de otros, al punto de que se esperaban horas y horas para que ellos murieran de asfixia en la crucifixión. Y por último, para apurar la cosa, estaba también esta costumbre de los romanos judíos, de los soldados romanos, de ir y de quebrarle las piernas para que ya no pudieran hacer fuerza para seguir tomando aire y que al quedar completamente colgados sobre el peso de su cuerpo, se terminaban de asfixiar sobre el propio peso de su cuerpo y también ahogados en su propia sangre. Pero Jesús se nos dice que esto no llegó a ser necesario porque Jesús expiró su último suspiro, entregó su espíritu a su Padre y Él dijo: consumado es. Y también cumpliéndose la profecía de que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Y ahí está también ese soldado que frente a Él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este otro soldado que viene y entonces para comprobar que estaba muerto, le perfora también su costado, donde Él terminó de sangrar la última sangre que le quedaba. Y esta agua salió de su costado. Entonces, en esta escena final de su crucifixión, de su muerte, da este tiempo para que vayan a pedir autorización
a los romanos de poder quitar su cuerpo y llegar a sepultarlo. Pero todo esto era a las apuradas, porque no solamente en el día de descanso ritualmente los judíos no podían hacer trabajo, sino algo que mucho menos podían hacer era tocar un cuerpo de alguien que estaba muerto. Porque imagínense qué tremendo esta imagen de que el cuerpo de nuestro Señor sacrificado por nuestro lugar haría ritualmente impuros a los judíos. Porque este fue aquel que, no solamente, aquel que dice la palabra de Dios que por nosotros se hizo pecado, por nosotros también se hizo impuros para poder quitar nuestro pecado y para poder también purificarnos y santificarnos a nosotros. Algo completamente tremendo e impensado. Y fueron y lo llevaron a sepultar justo antes de que se pusiera el sol. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que marca acá este comienzo de este capítulo 24? Es que pasa todo el día del sábado, entonces es recién el domingo temprano por la mañana que dice que las mujeres fueron, y quizás de acá sale también esta idea, esta costumbre hoy en día de ir al cementerio a llevar flores y a visitar las tumbas, pero en realidad, ¿cuál es la lógica de estas mujeres que fueron? Dice que fueron a llevar las especias que habían preparado, porque los cuerpos se preparaban para su sepultura. Pero esto era algo que pasaba antes de la sepultura, pero no habían tenido el tiempo de hacerlo, porque había que poder sepultarlo rápido, pronto, antes que se pusiera el sol y comenzar el día de reposo. Entonces ellas van, no en una cuestión así de ir a visitar o a venerar su cuerpo, ellas no iban en esta cuestión solamente de una especie de nostalgia o ver ese lugar, porque no iban a ver nada, era una tumba que aparte estaba custodiada por soldados romanos, pero iban a ver si les permitirían poder acceder a ese cuerpo simplemente para poder prepararlo con las especias que se acostumbraban en el tiempo para preparar los cuerpos para su sepultura. Y oh sorpresa, se encontraron. Al hacerlo, se encuentran con esta escena donde dice que, en el versículo 4 dice, estaban ahí, en el versículo 2, perdón, que la piedra había sido corrida a un costado. Y de vuelta, ellos iban quizá habían escuchado que Pilato habían mandado poner una guardia, pero estamos hablando de una piedra, una roca que cubría la entrada de una cueva, que esto era también, de vuelta, no hay suficientes cuevas en ningún lado como para enterrar a los muertos. Esto era un lugar de sepultura de alguien rico, de este José, que fue aquel también que ofreció su lugar de sepultura para que Jesús pudiera ser enterrado en su lugar, cumpliendo también una profecía del Antiguo Testamento en el cual él iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico, en esta sepultura real que se le dio siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta era una gran piedra que cubría la entrada y que no podía venir alguien así y decir, bueno, a ver, vamos a abrir acá, está media trancada, media oxidada las herrajas, vamos a hacer un poquito de fuerza y sale. No, esto era algo que tenía que juntarse un montón de personas, quizá con una técnica especial para poder mover esta piedra. Y que realmente para que no podía venir alguien por la noche, a escondidas, a hacerlo. Esto era algo impensado, por lo cual no entendían lo que podía haber pasado. Quizá la explicación más lógica era, bueno, esto tiene que haber sido algo hecho por los romanos, porque ¿quién podría venir acá con un grupo grande de personas sin ser molestados y con la autorización para poder hacer esto sin que nadie se lo impidiera y poder correr la piedra? No lo sabemos todo lo que se les puede haber cruzado por la cabeza, pero la clave es que ellas habían quedado completamente perplejas y habían quedado no solamente sorprendidas, pero también aterradas, dice el versículo 5. Quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra, preguntándose qué pasó. ¿Qué pasó acá? Quizá ellas también se preguntaran, ¿se habrán también robado el cuerpo de nuestro Señor? ¿Por qué habrán hecho esta maldad aún después de haberle crucificado? Sin embargo, entonces se encontraron con estos hombres. Dice, y en versículo 4, mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra, y entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está
vivo. Él no está aquí, ha resucitado. Y esto parece una pregunta rara que le hagan. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Porque ellas no estaban buscando entre los muertos a alguien que ellas pensaban que estaba vivo. Ellas buscaban entre los muertos a alguien que pensaban que estaba muerto. Y entonces esta parece casi una pregunta, un lindo momento para los ángeles de ponerse a jugar con el sarcasmo, ¿no? Pero así también es a veces nuestro Señor, que nos sacude un poco, nos busca sacudir también, porque los ángeles sabían que esto era algo que Jesús ya lo había anunciado. No solamente Jesús, todas las escrituras apuntaban a esto. Y es esta forma de llamarles la atención, también de decirnos por qué no hemos prestado atención a esto. ¿Por qué esto no era algo que ustedes se lo esperaban? ¿Por qué no estaban con ansias diciendo, bueno, si Jesús murió, lo lógico ahora es que Él resucite? Nadie se lo estaba esperando. Nadie había conectado los puntos. No era necesario ser un gran estudioso de las profecías del Antiguo Testamento. Lo único que se necesitaba era prestar atención a lo que Jesús mismo había enseñado. Y entonces, ¿por qué deberían saber que Él estaba vivo? El punto es que Jesús se los había dicho. Y esto se lo dicen los ángeles. Versículo 6, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre, que era este título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces, esto es tremendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se lo había dicho? Y veamos algunos ejemplos solamente. Recuerden, podemos encontrar ejemplos de esto en todos los evangelios. Pero esto lo está escribiendo Lucas, por lo tanto Lucas ya nos dejó las pistas de esto. Si vamos a ver dos pasajes dentro de Lucas. Capítulo 9, medio del comienzo. Bastante al comienzo también de su ministerio. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Bueno, 21, dice Lucas capítulo 9, versículo 21, dice, Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. Esto es después de la declaración de Pedro, de que Él dice, tú eres el Mesías enviado por Dios. Y entonces ahí Jesús le dice en el versículo 22, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Jesús no se los dijo con código, no se lo dijo en clave de Morse, no se lo dijo con un guiño ahí, no, se lo dijo clarito cómo iban a pasar las cosas. Y entonces le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y a veces leemos este pasaje que le llamamos el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús, desconectado de que Jesús acababa de decirle a sus discípulos, yo me estoy dirigiendo a la muerte. Y le está diciendo cada uno de ustedes que se quiere identificar conmigo, que diga que cree en mí, que diga que me quiere seguir, cada uno que comparta la declaración de Pedro de tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, yo creo en quien vos sos. Eso es inseparable de decir, entonces yo elijo morir para ti. Yo elijo vivir y morir para ti, Señor. Pero lo dijo clarito y después avancemos hasta el capítulo 18 de Lucas. Versículo 31. Acá ya estábamos más avanzados. Jesús estaba acercando a Jerusalén. A partir del capítulo 12, casi a la mitad ahí de Lucas, ya Lucas hace como un zoom en esas últimas semanas antes de la muerte de Jesús. Y a partir del capítulo 12 nos empieza a contar su camino, su peregrinaje hacia Jerusalén. Y acá ya estaba por llegar a Jericó, también una ciudad bien cercana de Jerusalén. Y en el capítulo 18, versículo 31, dice, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo, escuchen, subimos a Jerusalén. O sea, le está diciendo, estamos camino a Jerusalén. Ya habían ido otras veces a Jerusalén.
Pero dice, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos, se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, cuando el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Si nosotros le leemos ahí aislado, decimos, pero qué sarcástico los ángeles, ¿no? Qué botones, ¿no? Que la tratan así a estas pobres mujeres que están tan tristes. Pero Jesús se los dijo una y otra vez. Y de vuelta no se los dijo en algún código extraño, les dijo el plan de Dios que desde los siglos se ha preparado, el motivo por el que yo vine. No fue solamente para sanar enfermos, no fue solamente para enseñar buenas lecciones de vida, no fue para compartir valores, no fue para enseñarle a la gente cómo ser buena gente. Todo eso desaparece en comparación que el propósito principal para el que yo vine fue para entregar mi vida en rescate por los pecadores, para dejarme vencer por el pecado de la humanidad, pero que en esa muerte, al ser vencido por la muerte, al ser vencido por la maldad, al ser vencido por los pecadores, al ser vencido por Satanás, y al entregarme a la muerte, esta muerte que vino desde el primer pecado que veníamos estudiando semanas antes en Génesis 3, y que desde entonces la muerte ha reinado y ha gobernado la muerte de cada persona que ha dado su primer respiro. Lo único que todos tenemos asegurado es que vamos a morir. Y algunos entre nosotros han tenido un encuentro muy cercano con esto en esta semana. Tenemos hermanos entre nosotros que han perdido a seres queridos muy cercanos. Y eso es un recordatorio que estamos en un mundo que todavía está regido bajo el poder de la muerte. Y cada vez que alguien cercano fallece cerca nuestro, no es solamente este dolor de no voy a poder compartir más con esta persona que yo tanto quiero, que yo tanto amo, con la cual disfruto yo pasar el tiempo. Pero hay algo muy dentro de nosotros, en algo que la palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es algo que nos dice, nosotros no fuimos creados, nosotros no fuimos diseñados para experimentar esto. Esto no fue parte del plan de Dios para la experiencia humana. Sin embargo, todos nosotros tarde o temprano tenemos encuentros cercanos y tendremos encuentros propios algún día con la muerte. Porque desde que el pecado reinó, desde que el pecado entró al mundo, la muerte reinó. ¿Y cuál es la forma en la que Jesús vino a vencer a la muerte? Irónicamente, increíblemente, dejándose vencer por los efectos más extremos y brutales de la muerte y del pecado. Y en su entrega, al morir, dice la palabra de Dios, que en esa muerte después viene Dios, resucita a Jesús entre los muertos, le da una nueva vida. Y en esa nueva vida Él rompe con la muerte una vez y para siempre. Y es en esa muerte que ahora vos y yo podemos tener la victoria. Y sí, todavía vivimos en un mundo que está roto, todavía vivimos en un mundo en el que hay muerte. Pero vivimos en el mundo en el cual hay muerte, pero hay esperanza. Pero donde también nosotros fuimos resucitados con Cristo, quienes hemos reconocido nuestra necesidad de Jesús y decimos, Dios, yo por mi pecado estoy condenado, yo por mi pecado merezco la muerte, no quiero morir, Señor, ayúdame. Y Él en su misericordia dice, sí, yo morí y resucité para darte vida. Y Él perdona nuestros pecados. Y Él quita nuestra vergüenza. Y Él nos da una nueva vida, la nueva vida del Hijo de Dios. Y su Espíritu Santo hace nacer una nueva vida en nosotros. Por eso Jesús, en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, un gran estudioso de la ley, alguien que sabía tanto de la palabra de Dios que la gente lo admiraba, Nicodemo le dice, es necesario que nazcamos de nuevo. Y él no lo pudo entender. Pero nosotros sabemos que hoy, aún antes de que Cristo vuelva y termine ahora sí para siempre con la muerte, hoy nosotros tenemos la posibilidad de nacer de nuevo. Porque aquel que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados, nos dice en Efesios 2. Pero Dios, siendo tan rico en misericordia, nos dio vida cuando nos resucitó
juntamente con Cristo. Entonces, gracias a que Cristo resucitó, es que nosotros también podemos tener vida. Y miren qué tremendo ahí. ¿Por qué entonces es importante la resurrección de Jesús? Estas mujeres llegan a la tumba y se encuentran con que la tumba está vacía y este ángel que les anuncia, Jesús ha resucitado. Y esto es algo que, aunque vos ya lo sepas, aunque no lo sepas, aunque capaz que todavía esto es de las primeras veces que alguien te lo está explicando de esta manera, esto es algo importantísimo y clave. ¿Por qué? Porque Jesús está cumpliendo su promesa. De nada serviría que alguien que hubiera dicho, sí, yo sé que lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo me va a causar problemas y probablemente me maten al respecto. Eso quizás mucha gente pudo haber predecido su muerte, causando problemas por ahí. Pero la gran diferencia es que Jesús predijo su muerte y su resurrección. Y Jesús cumple su palabra porque Jesús es fiel, Dios es fiel y cumple sus promesas. La resurrección de Cristo es la prueba final de su deidad, de que Él no fue solamente un buen maestro con buenas lecciones de vida, no fue solamente un buen profeta, Jesús es Dios mismo hecho hombre. Esto muestra que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás y todo aquello que pareció haber vencido en el Viernes Santo de su muerte y de su crucifixión, en unas poquitas horas quedó demostrado una vez y para siempre que nada de eso, ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás tienen poder, sino que solamente Dios reina y vive para siempre. Y su vida, su resurrección, es una esperanza viva de nuestra resurrección futura. ¿Y cómo lo sabemos esto? Les invito a que podamos leer un pasaje de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice así. Pero díganme, versículo 12. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Y escuchemos, es una lectura un poquito extensa, pero de vuelta, quiero que nos quedemos con lo central. Pero díganme lo siguiente. Acá Pablo se pone medio filosófico y se empieza a hacer preguntas. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho de que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia de los Corintios? Bueno, muchas cosas estaban sucediendo, pero en este momento, ¿qué estaba contestando Pablo? Estaba contestando que había un rumor, había una enseñanza entre algunos que probablemente venían de algunos judíos que habían comenzado a creer en Jesús, pero venía también de una rama de judaísmo que se llamaban los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y venían arrastrando también esta enseñanza ahora a la iglesia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dicen? Se habían contagiado del dualismo griego, por ahí venía la cosa, de pensar que, bueno, que en realidad lo que importa es el espíritu y el alma, ¿no? Y decir, bueno, está bien, nosotros morimos en este mundo, pero después nuestra existencia sigue por ahí en el plano de
de nuestra alma. Nuestra alma va por ahí a un lugar etéreo, otra dimensión, al cielo ahí entre los espíritus, y qué lindo que ahí estaremos con Dios y Jesús para siempre. Qué lindo. Pero Pablo corrige y dice, esto es un error. Y esto quizás algo que también vale la pena que lo aclaremos acá, porque esto forma parte también de este cristianismo cultural, de lo que también replican las películas y hasta los que crecimos viendo Tom y Jerry, cuando venía Jerry y le hacía una trampa y lo terminaba matando a Tom, ¿qué pasaba? Ahí salía el angelito, ¿no? Volando con el arito y se iba al cielo, ¿no? Y ahí quedamos. Y muchos nos hemos quedado con que esa es la idea de la vida después de la muerte cristiana. Y Pablo acá lo que está diciendo es, eso es una figura muy incompleta. No es que no sea cierto. Aquellos que mueren hoy en Cristo van al cielo, van a estar con Cristo, van a estar con Jesús, pero eso no es nuestra esperanza final. Como dijo un autor que se llama N.T. Wright, dice, existe vida después de la vida, después de la muerte. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere de que cuando Cristo vuelve a la promesa de la resurrección, no es solamente decir, bueno, sí, está bien cuando morimos, ahí queda nuestro espíritu, ahí andaremos boyando para siempre. No, Cristo ha prometido que a su venida Él no solamente traerá justicia, sino que también habrá cielos nuevos y tierra nueva físico acá, terrenales, como Él creó todo en el comienzo, en ese Génesis 1 que hemos estado leyendo los meses anteriores. En esa creación que Él creó desde un comienzo, Él quiere restaurar toda la creación y resucitarnos de los muertos. En esos nuevos cuerpos que Él nos dará. Y Pablo dice, si nosotros no creemos esto, no creemos en que hará una resurrección, la resurrección de Cristo no tiene sentido. Y si no creemos en la resurrección, no creemos tampoco que Cristo se haya levantado de los muertos. Y si Cristo no se levantó de los muertos, solamente adoramos y seguimos a un Salvador que murió y ahí quedó. Y si Cristo murió y ahí quedó, es uno más. No hay pruebas de que Él haya cumplido sus promesas, no hay pruebas de que Él sea Dios mismo hecho hombre. Por lo tanto, dice, vana es nuestra fe o inútil es nuestra fe. Dice, somos dignos de ser considerados los más tontos de este mundo. Entonces, lo que celebramos hoy, la resurrección es clave porque sin la resurrección su muerte no tiene sentido. Sin la tumba vacía, la cruz es solamente un símbolo no de esperanza, sino de desesperanza. Es porque Él resucitó que todo esto tiene sentido. Es porque Él resucitó que hoy tenemos esperanza. Es porque Él resucitó que nosotros podemos confiar que nuestros pecados son perdonados. Sin la resurrección, la entrega y sacrificio en la cruz no es más que un mártir completamente tonto que murió sin sentido. Pero Jesús ha resucitado. Y en Él tenemos esperanza. Entonces, nosotros ahora como cristianos lo que más necesitamos es ser recordados de mucha esta verdad. ¿Vieron que estas mujeres habían estado con Jesús? Muchas veces no habían sido parte de los 12 apóstoles, pero sí eran mujeres que habían seguido a Jesús en muchos lugares y habían estado con Él. Y los ángeles también le dicen a ellas, a las mujeres, dice, ustedes ya lo escucharon, o sea que habían sido parte también de estas enseñanzas de Jesús. Y así como estas mujeres en la tumba vacía el domingo de resurrección, muchos de nosotros también. Quizá lo escuchamos por primera vez, pero quizá lo hemos escuchado todos los años, hace muchos años, que Jesús ha resucitado y como ellas necesitamos ser recordados de esta verdad. Porque es una verdad que se nos olvida. O si no se nos olvida la teoría, se nos olvida cómo esto impacta nuestras vidas en la práctica una y otra vez. Entonces nosotros necesitamos ser recordados que Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué esto es importante y es significativo? Porque la resurrección de Jesús es nuestra esperanza. En esta resurrección se basa nuestra fe. En el hecho de que Jesús resucitó significa también que Él hoy reina y que Él hoy es soberano y que aún hoy en medio de la muerte, hoy en medio de la injusticia, hoy en medio de todavía la tristeza que experimentamos en este mundo, en este tiempo, cuando hay cosas que no comprendemos, cuando hay cosas que nos parecen injustas, podemos saber que porque Jesús vive y resucitó, Él volverá a hacer justicia. Él volverá a vindicar a su pueblo. Él volverá a poner un punto final a la maldad y a juzgar a sus enemigos. Y Él volverá por su iglesia. Él volverá a restaurar todas las cosas al orden que Él estableció desde el comienzo. Y esto es nuestra
esperanza. Y todo lo que hoy no entendemos, y todo lo que quizás nunca entenderemos en esta vida, tendrá sentido algún día. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y esto es algo difícil de creer. No pasa todos los días que alguien resucite de los muertos. No pasa todos los días que alguien venza a la muerte. Pero frente a las evidencias históricas de Jesús, de nuestro Señor, no solamente lo que enseña la Biblia, hasta las evidencias de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 2000 años. Básicamente tenemos la opción de creer dos milagros. Hay dos milagros que podemos creer. Podemos creer de que este Jesús fue simplemente un personaje histórico, un rabí, un maestro de entre los judíos, que sus enseñanzas impactaron a la gente y atrajo a multitudes. Y eso no es tan difícil de creer, pero se empieza a volver más milagroso cuando creemos que si Él no fue quien dijo ser. A ver, absolutamente nadie esperaba o pensaba que el Mesías, que el enviado de Dios para el pueblo judío, iba a ser traicionado, iba a ser crucificado, iba a ser entregado. Aún quienes vieron esto con sus propios ojos, vemos acá en esto y tantos relatos que ninguno de ellos estaba ahí esperando a ver si este Jesús iba a resucitar. Ellos habían perdido toda esperanza. La siguiente historia, si después quieren seguir leyendo Lucas 24, es de dos discípulos que no conocemos sus nombres, que no eran de los 12, que se van, que abandonan la ciudad, se vuelven a Emaús y se vuelven completamente desesperanzados. Porque dicen, todo lo que invertimos nuestros últimos años siguiendo a este maestro, nuestra vida, nuestro compromiso con él fue tirado a la borda, porque al final creímos que él era el Mesías y murió. Nadie estaba a la espera de lo que sucedió. Y podemos pensar de que este Jesús, que no es Dios, que no era quien decía ser, de repente sus seguidores, quienes no esperaban su resurrección, comenzaron a inventar una mentira que no solamente se la creyeron ellos, que no solamente les llevó a entregar sus vidas por completo hasta la muerte, sino que además impactó y revolucionó todo el imperio romano en cuestión de unos pocos años. Y no solamente eso, sino que hoy, 2000 años después, la muerte y la resurrección de Jesús, si esto es una fantasía, ha impactado cada área y cada rincón de nuestra cultura y nuestra sociedad en los 5 continentes. Y podemos elegir creer eso si no queremos creer que alguien resucitó de los muertos hace 2000 años atrás. Pero también es una pastilla difícil de tragar. También tenemos que reconocer que es un paso de fe llegar a creer eso. O nos queda poner nuestra fe y nuestra confianza en que hay un Dios soberano, creador de todas las cosas, que viendo la condición humana, dijo, amo tanto a la humanidad que yo he creado que no puedo dejarlos así. Y que creó y diseñó un plan de salvación. Y que Él dijo, no hay ninguno dentro de la creación que pueda interceder, que pueda tomar el lugar de estos pecadores. Así que voy a enviar a mi Hijo, a mi propio Hijo, para vivir una vida completamente perfecta y sin pecado, y para morir en lugar de los pecadores, para dejarse vencer por el pecado de la humanidad, para dejarse vencer por la muerte, para que yo al tercer día le resucite, dándole victoria sobre todos sus enemigos y abriendo y rompiendo las cadenas del pecado, para que todo aquel que reconozca que solo no puede, todo aquel que reconozca que es pecador, todo aquel que reconozca que no es bueno y necesite ayuda, pueda encontrar en Él esperanza, vida y salvación. Y todo aquel que diga, Señor, te necesito, te pido perdón por mis pecados. Creo no solamente en que moriste en mi lugar, sino que ahora en tu resurrección yo puedo tener una nueva vida. Que ahora puedas recibir la vida del mismo Hijo de Dios para rescatarnos una vez y para siempre. Y en eso creemos. Y ahí creemos que eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que nos salva. Y a partir de ahí es esa nueva vida en nosotros
la que puede empezar a producir cambios en vos y en mí. Esos cambios que quizá muchas veces intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, pero no pudimos. Cambios en nuestro interior, cambios en nuestra familia, cambios alrededor de nuestra sociedad, pero que no son posibles si en la vida del Hijo de Dios, habitando en nosotros, perdonando nuestros pecados y resucitándonos juntamente con Él. Permítanme leerles el último pasaje en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo y de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve que lo ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros tiempo atrás. Entonces, si vos hoy estás acá y podés hacer esta conexión, no solamente en tu mente, pero en tu corazón, podés hacer esta conexión de que Cristo no solamente murió y resucitó hace 2000 años atrás y que ahora nosotros, bueno, estamos acá siguiendo sus enseñanzas y vemos cómo poder mejorar nuestra vida, nuestros esfuerzos, si no puedes hacer esa conexión de que sin Él, sin su muerte, sin su resurrección, estoy completamente perdido. Hoy es tu momento de entregarle tu vida a Él y de decirle: Jesús, me arrepiento de mis pecados y creo en que esa muerte, pero esa resurrección, van a marcar un antes y un después para mi vida. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos tener un momento de oración, de meditación. Si vos estás con la convicción de que vos ya sos un hijo o una hija de Dios, porque ya le has entregado tu vida, toma un tiempo para agradecerle por su sacrificio, pero también por su vida, por su resurrección. Y quizás si quizás esta es la primera vez en la que podés llegar a comprender esto de una manera nueva, una manera diferente, y decís: yo quiero esa vida que tiene Jesús. Quiero que Él también me resucite a mí, me haga pasar de muerte a vida espiritual. Toma un momento y orá. Habla con Dios y decile hoy: Dios, creo en ti, creo que Jesús murió, pero creo que no quedó ahí. Creo que resucitó, creo que le diste vida. Y también estoy convencida de que necesito ayuda. Que quiero pedirte perdón por mis pecados. No lo que hayan hecho otros, no los que me rodean, sino por mi culpa. Y quiero pedirte que me perdones y que hoy me des una vida nueva. Decíselo, ahí donde estás. Jesús,
Dame una vida nueva. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser tu seguidor, quiero seguirte, quiero amarte, quiero obedecerte y vivir para ti.